Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de política y de política nacional. Así es. Sí, hace un rato hablábamos con un analista político, consultor, un especialista como Facundo Nejamkis, sobre el escenario nacional, sobre la irrupción de Massa en el gobierno, en el gabinete de Alberto Fernández, y a partir de allí cómo se reconfigura el gobierno y también la oposición, Así ¿no? es. Bueno, hablábamos con Nejamkis de esta manera. Bueno, Facundo, como para comenzar, me gustaría que me cuentes un poco cómo lees la irrupción de Massa en el gobierno y el reacomodamiento que esto implica y si de alguna manera puede esto representar un relanzamiento a poco más de un año de finalizar la gestión, ¿no? A ver, dos temas distintos, ¿no? Digamos, arranquemos por el primero. Me parece que la irrupción de Sergio Massa hay que entenderla a la luz de dos problemas centrales que ha tenido este gobierno. Uno que se ha notado muy visiblemente desde sus inicios, el otro que ha quedado un poco más disimulado por la pandemia, ¿no? El primer tema que me refiero es el problema de la coordinación política, ¿no? Es un gobierno, digamos, que muchos llaman de coalición. Yo dudo un poco de ese concepto, me parece que es un gobierno peronista que contiene a distintas vertientes del peronismo y que lo que, digamos, no está claro es que haya un liderazgo unificador de esas coaliciones, ¿no? Lo que hay es distintos liderazgos. Está el liderazgo de Cristina Kirchner por un lado, está el liderazgo de Sergio Massa con su grupo por el otro, el liderazgo que en algún momento representó Alberto Fernández para gobernadores y sindicatos, para un peronismo más conservador, pero eso no se pudo después hilvanar en una coordinación política en el funcionamiento del gobierno, ¿no? Y entonces eso dificultó mucho el funcionamiento del gobierno y la toma de medidas que eran muy necesarias para resolver la crisis económica que había el gobierno recibido después de la finalización de la presidencia de Mauricio Macri. Entonces, ese problema me parece que es un problema que viene Sergio Massa a tratar de resolver. Es un problema que termina de explotar con la salida de Guzmán del Ministerio de Economía, pero que reconoce muchísimos antecedentes desde funcionarios que no funcionan, las cartas, el cambio de gabinete después de las elecciones de medio término, es decir, hay un montón de antecedentes que ponen en evidencia esa falta de coordinación. Bueno, se supone que como el principal tema de controversia pasa por el área de economía, poner a Sergio Massa implica poner a un dirigente de mucho nivel político que debería tener más habilidades, más capacidades y más llegada tanto con el presidente como con la vicepresidenta como para tratar de resolver esos problemas de coordinación. Bueno, uno empieza a ver que en ese sentido quizás es el desafío más sencillo que tiene Sergio Massa. Por un lado, por sus propias condiciones, y por el otro lado, porque también las expectativas han bajado y la posibilidad de implementar un programa como el que el gobierno está teniendo en mente implementar o que va mostrando las primeras cartas para implementar, es hoy más sencillo y presenta menos resistencias de lo que lo presentaba hace un año, 2 años atrás. Entonces ese es un problema. Ahora, el otro problema es mucho más complejo y mucho más difícil, que es el problema de resolver los desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía argentina, que muchos vienen de mucho tiempo atrás y muchos se han agravado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, esa tarea es mucho más compleja, es mucho más difícil reconocer si Sergio Massa tiene o no las habilidades para resolver esas problemáticas. Va a requerir muchísimo más o se va a tener que recostar mucho más en un equipo técnico muy sólido que todavía no se termina de perfilar y no se termina de ver con claridad. Y al mismo tiempo, un tercer punto es que le permite al gobierno, cuando digo gobierno ya le digo como una unidad, no tanto el presidente como la vicepresidenta, ganar tiempo. Hace un mes estábamos hablando de si este gobierno, exhausto políticamente, podía llegar a la finalización de su mandato. Y hoy estamos hablando de si Sergio Massa puede o no tener éxito en la implementación del programa económico que está queriendo llevar adelante. Entonces, desde ese punto de vista, es un negocio en términos políticos para
el presidente y la vicepresidenta, descomprimir la figura del Ministerio de Economía o la decisión de las políticas económicas en una figura como la de Sergio Massa. Ahora, y con esto te cierro, si con esto podemos hablar de un relanzamiento del gobierno, en el sentido de un gobierno que recrea las expectativas y permite torcer la historia y que a partir de ahora empiece una etapa de crecimiento y de estabilidad. Y bueno, ahí es más difícil, ¿no? Pero sobre todo porque hay un factor que es fundamental para pensar en esa clave, que es el factor tiempo. Ya. Hay tiempo como para, digamos, que el paciente no solo entre a terapia intensiva, sino que al mismo tiempo pueda salir de terapia intensiva y pasar a terapia intermedia o una habitación común. Y bueno, ahí yo soy un poquito más escéptico porque nosotros en abril, mayo del año que viene ya tenemos el calendario electoral rodando, ¿no? Por todo el país. Y entonces pensar que un gobierno se pueda relanzar en medio de un cronograma electoral tan intenso que incluye elecciones presidenciales, soy un poquito más escéptico. Facundo, vos mencionabas el tema del tiempo, ¿no? Y para la figura de Sergio Massa el tiempo también es muy importante porque la crisis es tan profunda, es tanto lo que tiene que hacer, además todo vinculado a ajuste y no a distribución, que también a pesar de ser una figura con el volumen político que mencionabas, le corre el tiempo más rápidamente en términos de desgaste, ¿no? Sí, hay que entender la apuesta política que hace un dirigente que se ha caracterizado por, digamos, tomar riesgos y por hacer jugadas audaces, ¿no? A lo largo de su trayectoria política. En un momento de mucha crisis, se hizo cargo de la jefatura de gabinete de ministros del gobierno de Cristina Kirchner. Después fue el primero de los primeros que se animó a dar el portazo dentro del kirchnerismo y a desafiar al kirchnerismo por fuera de las estructuras políticas y ganarle una elección clave en provincia de Buenos Aires en el año 2013. Pero después de eso empezó un derrotero político que le costó mucho en términos de su caudal electoral y sobre todo de la credibilidad de su imagen, ¿no? Es decir, Sergio Massa ingresa a la coalición del Frente Todos en 2019 ya con muy poca competitividad en términos electorales y con una imagen muy deteriorada en términos de su credibilidad. Y me parece que ve en esta oportunidad la chance de recuperar algo de eso, que si fuera una gestión o si lograra tener una gestión muy exitosa, podría eventualmente terminar desembocando en una candidatura presidencial. Y si así no fuera, pero la gestión fuera más o menos, se podría llevar por lo menos la chapa de que fue la persona que dotó de estabilidad a un proceso político que venía muy barranca abajo, ¿no? Es decir, que logró, digamos, si bien no te hizo llegar a destino, no te llevó de vacaciones a Orlando, a Miami, por lo menos logró aterrizar el avión en una pista de emergencia y nadie salió herido. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es una apuesta muy compleja, muy jugada, tiene muy poco tiempo, como vos señalás, para tener éxito, pero si le sale bien, puede empezar a reconstruirse como figura política y hay que tener en cuenta algo. El peronismo, después de esta experiencia de gobierno, que es muy difícil que pueda ser leída en el poco tiempo que queda, muy diferente a como ha sido leída hasta ahora, ¿no? Una experiencia muy conflictiva, con muchas contradicciones internas, con pocos resultados en términos económicos y sociales, va a empezar una búsqueda de nuevos liderazgos y si Massa tiene éxito, o le va más o menos bien, o logra aterrizar el avión en la pista de emergencia, va a quedar como una de las figuras de recambio para un peronismo que necesariamente va a tener que darse esa discusión seguramente a partir del 2023, ¿no? De diciembre del 2023. Una parte del peronismo ayer estuvo en la calle también, Facundo. ¿Cómo viste esa movilización que no terminó de resolver para qué se movilizó, ¿no? Por lo menos en los discursos? ¿O quedó contradiciéndose por ahí, ¿no? Bueno, es difícil porque viste, hay un viejo refrán que dice con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes en una bandeja, ¿no? Es decir, hay una presión muy fuerte en las bases del mundo del universo sindical, porque
con una inflación del 25%, 30%, 40%, las paritarias o el proceso de paritaria puede ser más o menos administrable. Con una inflación que ronda el 80-90%, con proyección de seguir creciendo, es muy difícil que las paritarias puedan emparejar ese deterioro del salario y de la capacidad adquisitiva del mismo, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender esa movilización del mundo sindical en clave de un grupo de organizaciones que no suelen presentar mucha conflictividad en términos de la calle, ya no solo cuando gobierna el peronismo, tampoco lo hacen cuando gobierna Macri, ¿no? El mundo sindical prefiere la discusión paritaria, ese es el ámbito, esa es la gimnasia donde mejor se mueve, pero de alguna manera está iniciándose un proceso de recambio en muchas organizaciones sindicales, de mayor apertura, incluso de un corrimiento hacia posiciones más de izquierda, y por lo tanto las organizaciones sindicales más tradicionales tienen que dar respuesta porque si no son pasadas por arriba por su dirigencia de base. Entonces me parece, lo que pasa es claro, eso se nota porque en general para las organizaciones sindicales hacerle un paro a un gobierno peronista o una marcha o una movilización a un gobierno peronista es difícil. Y es poco creíble decir que es una marcha que se hace a favor del gobierno, porque nadie marcha, ¿no? Protestando por la inflación, pero a favor del gobierno, es como medio contradictorio. Así que esas contradicciones que vos señalás no es que son una lectura, son una realidad. Y el movimiento sindical yo creo que es consciente, por lo menos el centro, la columna vertebral de ese movimiento, los sindicatos más tradicionales, que han abandonado la lucha callejera hace mucho tiempo y que buscan otros métodos y otros caminos y que están dispuestos a ir a sentarse a una mesa a acordar, ¿no? Porque eso están siempre en esa búsqueda. Pero bueno, hay situaciones que no les permiten ese tipo de ejercicios, ¿no? Facundo, ¿Juntos por el Cambio puede llegar distinto a 2023 a como es hoy o a como viene siendo? Vimos por un lado el capítulo Carrió, que generó un gran revuelo interno. Vemos las reuniones de algunos referentes del radicalismo, por ejemplo, con el gobernador de Córdoba, con Juan Schiaretti. Se está configurando otro Juntos por el Cambio con posibilidad de desprendimientos. Mira, a la pregunta tuya inicial, ¿puede llegar distinto? La respuesta es sí, puede. No sé si va a llegar distinto, pero sí puede. Primero por una condición casi, te diría, de funcionamiento sistémico. Si cambia el oficialismo, es muy probable que también haya cambios en la configuración del universo opositor, ¿no? Entonces, eso, digamos, tiene un impacto, o puede tener un impacto en la configuración de la actual principal coalición opositora. El segundo punto es la aparición de la Fuerza Libertaria de Javier Milei, que le tensiona votos a la coalición opositora, en este caso por derecha, ¿no? Entonces, eso también puede tener un impacto sobre su conformación. Luego, la pérdida de hegemonía del kirchnerismo dentro del peronismo y la debilidad que hoy asoma en ese universo, también flexibiliza los lazos y los vínculos dentro del mundo opositor, porque al anterior tenemos que estar todos unidos frente al cuco de Cristina. Si ese cuco desaparece o el cuco es más débil, todos se empiezan a animar un poco más, ¿no? Y después porque cambia la agenda. La agenda del 2015, que es la que da origen a la coalición de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos en ese momento, era una agenda que estaba principalmente centrada en los aspectos institucionales. Si bien el país tenía problemas económicos, el principal argumento de nos juntamos todos es nos juntamos todos para sacar a este gobierno que tiene estas características en términos de avasallamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Que es autoritario, que es corrupto, que no digo yo que sea eso, ¿no? Digo, la visión de cómo se constituyó esa coalición. Hoy nadie plantea que este gobierno es un gobierno corrupto. Tampoco digo que no lo sea, pero digo, no es el principal cuestionamiento del gobierno. El principal cuestionamiento es que no maneja la economía, ¿no? Que la economía funciona muy mal, lo cual es una novedad para un gobierno peronista. Entonces, eso también hace que haya actores que antes por ahí tenían una relevancia, lo podemos nombrar directamente, no sé, como por ejemplo Elisa Carrió, que cuando la agenda principal pasa a ser la economía y el funcionamiento del gobierno,
Son actores cuya voz es menos escuchada. Bueno, ahí estaba, ¿no? Facundo Nehamkis en una charla que tuvimos hace un rato con el analista y consultor político sobre, naturalmente, el nuevo escenario que se abrió con la llegada de Massa al Ejecutivo, ¿no? Así es, tanto en el oficialismo como en la oposición. Totalmente, totalmente. Bien, hay algunos reacomodamientos allí.